Vale. Pilar es una profesional que conforma un gabinete de profesionales de la psicología de ICSE, que está a cargo de, como director, nuestro gran amigo y común con Alfredo Guijarro, Fernando Muñoz, un gran luchador de las emergencias, un gran profesional, y en ese sentido, pues acompaña en este trabajo de lo que es la psicología, la señorita Pilar Casteló Legaspi, una profesional realmente con mucha experiencia y que forma parte de su gabinete de ICSE, ¿no? De intervención psicológica especializada. Y bueno, si deseas, Pilar, añadir algo más sobre tu currículum, tú misma lo puedes expresar e iniciar la presentación. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, José. Muchas gracias a todos los asistentes y a la Sociedad Peruana de Sociología por contar con IPSE, con intervención psicológica especializada, y en particular conmigo como ponente esta mañana. Me presento, soy Pilar Carolina Castelao Legazpi, soy psicóloga supervisora en IPSE. Esta tarde desde Madrid les hablaré, como ya han introducido anteriormente, del duelo por suicidio. Es importante, en primer lugar, tener en cuenta que los datos que se vayan a facilitar, así como algunos términos, se circunscriben al contexto en el que esta presentación ha sido elaborada. Sin más, paso a presentar cuál será el programa de la ponencia. Comenzaremos viendo qué es el duelo, por qué es necesario tener conocimientos sobre el duelo por suicidio, cuál es la evolución esperable del duelo, cuáles son las reacciones esperables tanto en adultos como en niños y adolescentes, y a continuación veremos una parte de la intervención psicológica que se puede realizar en estos casos de duelo por suicidio. Veremos una parte de la intervención en un primer momento, los primeros auxilios psicológicos, tanto en adultos como en niños y adolescentes, y a continuación veremos qué asistencia psicológica es eficaz en aquellos casos en los que hay riesgo de que el duelo se pueda complicar, ¿no? Tanto en el caso de los adultos como nuevamente en niños y adolescentes. Por último, les dejaré algunos recursos bibliográficos útiles a la hora de trabajar con personas o familiares, con familiares o allegados de personas que sufran un suicidio, y les dejaré las referencias empleadas en esta presentación. Vamos a ver, por tanto, en primer lugar, qué se entiende por duelo, ¿no? Bueno, el duelo es un proceso que ocurre cuando se produce una separación indeseada de un objeto o una persona, ¿no? Puede suceder un duelo ante la pérdida de una amistad, pérdida de un empleo, o en el caso más doloroso, la pérdida de un ser querido. Lo esperable, ¿cuál es en un proceso de duelo? Que vayamos desde una primera fase, que conocemos la noticia, tenemos una serie de reacciones emocionales, hasta que finalmente conseguimos aceptar esa pérdida, ¿no? Y volver un poquito a reconducir nuestra vida. Vale. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, perdón. Un segundito, voy a minimizar, perfecto. Recoge en el apartado otros trastornos que pueden ser objeto de atención clínica el duelo no complicado. Hablaríamos de aquella reacción normal que ocurre en una persona que acaba de sufrir la pérdida de un ser querido. Se pueden dar, por tanto, síntomas compatibles con un episodio depresivo mayor, como pueden ser la tristeza, el insomnio, etc. Además, también incluye como especificador dentro del apartado otros trastornos relacionados con traumas o factores de estrés, el duelo complejo persistente. Este se caracterizaría por una pena intensa y persistente, cuyo criterio temporal es haber pasado al menos un año desde que ha fallecido el ser querido en el caso de los adultos y a menos 6 meses en el caso de los niños. Es primordial evitar que el duelo complicado persistente aparezca. Bien,
¿Por qué es necesario además tener conocimientos sobre el duelo por suicidio? Bueno, el duelo por suicidio es uno de los más difíciles de elaborar para los seres humanos. Esto se debe a que el suicidio es un tema que está ciertamente estigmatizado y además frecuentemente es algo inesperado para los familiares y allegados de la persona. Eso hace que sea más difícil de elaborar ese duelo. Ya en 1996, O'Carroll encontró que la facilidad para elaborar el duelo, la pérdida, depende del tipo de muerte, siendo que lo más difícil de elaborar para el ser humano serían los homicidios, seguidamente del suicidio. Menos difícil sería si el fallecimiento se produce por un accidente o menos aún si es por una muerte natural. Esto lo recoge bien en esta escala, que es su escala Nash. Bien, además es importante tener conocimiento sobre el duelo por suicidio por la necesidad imperiosa de ayudar a las personas que por desgracia sufren esta realidad. No olvidemos tampoco que la Organización Mundial de la Salud indica que el suicidio es un grave problema de salud pública. De hecho, en el mundo más de 800.000 personas al año se suicidan, lo que supone una muerte cada 40 segundos. Además, internacionalmente, el suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario entre 15 y 29 años, solo por detrás de los tumores. Hay que tener en cuenta también que conjuntamente las guerras y los homicidios causan menos fallecimientos al año que los suicidios internacionalmente. De acuerdo. ¿Cuál es entonces la evolución esperable del duelo? Bien, Montoya habla de 5 fases en un proceso de duelo. Son fases dinámicas, es decir, podemos estar en una fase y tener características propias de una fase anterior, ¿no? Son fases que son cíclicas. Bien, la primera fase sería cuando recibimos la noticia, esa aflicción aguda o el shock inicial. La persona puede estar presentando incredulidad, negación. Una vez la persona acepta intelectualmente la pérdida, esto ocurre normalmente cuando el funeral ya ha tenido lugar, cuando los amigos y los apoyos, los familiares han vuelto a sus rutinas y se han retirado de alguna manera, es cuando la persona toma conciencia realmente de la pérdida, ¿no? Ahí es normal una serie de reacciones emocionales, culpa, ira, miedo, tristeza, ¿no? Unas emociones que son cambiantes y son muy intensas, van variando con facilidad, ¿no? Es en este momento también cuando tenemos que tener más cuidado con la posible aparición de la ideación suicida en el doliente, porque es el momento en el que se ha encontrado que es cuando tiende, en caso de aparecer, es cuando más aparece, ¿no? De acuerdo, una vez la persona ha aceptado intelectualmente esa pérdida y normalmente pasados unos meses, cuando ya de alguna forma ha gestionado todo lo relacionado con ese deceso, todos los trámites y demás, es cuando a veces la persona viene un periodo de cierto aislamiento social, ¿no? Va perdiendo ciertos apoyos, de alguna forma también siente esa necesidad de reposar y se aísla. De acuerdo. La cicatrización también normalmente tarda meses en aparecer y se da cuando la persona realmente acepta emocionalmente esa pérdida. La persona de nuevo recupera esas actividades y es capaz incluso de perdonar, ¿no? De perdonar a su familiar. Por último, la persona entraría ya en esa fase de renovación donde recupera los intereses, donde es capaz de reconstruir su realidad, su medio y de recuperar, perdón, su propósito vital. Insistimos en que estas fases son fases dinámicas y cíclicas. Perfecto. ¿Y qué reacciones son entonces esperables durante el duelo? Vale. Durante el duelo son esperables una serie de reacciones físicas, llanto, opresión, emocionales, tristeza, miedo, ira, cognitivas, dificultad de concentración, baja atención, conductuales, aislamiento social, comer en mayor o menor medida, también espirituales, plantearse preguntas existenciales, que se dé un acercamiento o distanciamiento de las creencias religiosas que cada uno profese.
y también una serie de reacciones sociales, como por ejemplo el dejar de asistir a eventos sociales. Es importante en este sentido normalizar aquellas emociones que procedan, también manejar aquellas que sean necesarias y sobre todo contener aquellas que puedan implicar riesgo para la propia persona o para otra persona. De acuerdo. Y en concreto, cuando se suicida un familiar o allegado, ¿cuáles serían esas reacciones del doliente? Bueno, pues las anteriores y sobre todo la culpa, el preguntarse, ¿pude hacer algo para evitarlo? ¿Cómo no me di cuenta? La búsqueda de una explicación, el por qué lo hizo, por qué me hizo esto. También cierto sentimiento de abandono y de rechazo, el enfado hacia la persona fallecida por haber cometido el suicidio, y sobre todo el estigma y el sentimiento de vergüenza, esa preocupación por el qué dirán. ¿Cuáles suelen ser las características del duelo infantil y adolescente? Bien, la asunción de la pérdida en los niños y adolescentes va a depender de su desarrollo madurativo y evolutivo. Es importante tener en cuenta que los niños suelen presentar cierta ambivalencia. En ocasiones encontraremos que nos preguntan mucho qué es lo que ha sucedido, dónde está su ser querido, y en otras ocasiones actúan, se comportan como si no hubiera pasado nada. Esto entra dentro de lo esperable. Veamos ahora bien cuáles serían las características más típicas según cada etapa evolutiva. Bien, los niños menores de 3 años en general son conscientes del alejamiento del ser querido, pero no tienen todavía construida esa percepción del espacio y del tiempo. Es importante entonces proporcionarles afectividad y seguridad, proporcionarles desde la afectividad, trasladarles que no van a estar solos, que siempre va a haber un adulto que les cuide y que les quiera y bueno, pues darles mucho afecto en ese momento. De acuerdo. Niños un poquito más mayores, entre los 3 y los 6 años, pueden entender ciertos aspectos de la muerte, pero todavía no comprenden su carácter definitivo. Entonces es muy importante hacerles partícipes de, bueno, pues de los distintos rituales o si se manifiestan emociones, bueno, pues intentar ayudarles a ellos también a ir identificando esas emociones y a canalizarlas. Entre los 6 y los 12 años ya pueden entender ahora sí parte de lo que está ocurriendo y sentir de alguna manera esa pérdida. Y en este sentido es muy importante tener cuidado porque muchas veces niños de estas edades presentan o pueden presentar algún grado de culpabilidad. Es muy importante que tratemos de identificarla porque algunos niños se preguntan o verbalizan que bueno, pues pueden tener la culpa de lo que sucedió o aunque no lo hagan, se sienten culpables por algo que dijeron, algo que hicieron o al contrario, algo que no dijeron o no hicieron. Es muy importante en ese sentido, bueno, pues intentar desmontarles esas ideas porque ya en torno a los 12 años sí que comprenden la muerte de una manera similar a un adulto, ahí es cuando hay que permitir esa expresión emocional y en general entre los 6 y los 12 años a todas las edades, porque todos necesitamos una rutina, pero sobre todo a estas edades es importante volver a las normas y a las rutinas cuanto antes. Vale, en cuanto a los adolescentes, la adolescencia es un momento vital de constantes cambios y es muy importante que compartamos con ellos cómo nos sentimos y también respetar cómo, cuándo y con quién quieren expresar cómo ellos se sienten. Es muy importante también orientarles a que traten de, bueno, pues de expresarse con sus amigos, respetar que si deciden hacerlo así. También es muy importante el pedir ayuda profesional si identificamos ideación suicida o otras conductas de riesgo como pueden ser el consumo de alcohol u otras drogas. De acuerdo, llegamos ahora a esta parte que les adelantaba, que vamos a tratar cuál sería ese apartado de intervención psicológica propiamente dicha. Bien, esta exposición. ¿Perdón? ¿Perdón? No, se filtró un audio. Vale, Sí, vale, muy bien. De acuerdo, si podemos silenciar los micrófonos para evitar que se escuche peor. Vale,
Muchas gracias. Continúo entonces, como les estaba comentando, con el apartado de la intervención psicológica y les adelantaba que va a estar dividido en una primera parte que sería la asistencia psicológica de emergencias o la inicial, de esos primeros auxilios psicológicos, y a continuación veremos el apartado de la asistencia psicológica en caso de ser necesaria para la persona el recibirla. De acuerdo. ¿Qué hacemos entonces para ayudar a un doliente adulto en un primer momento? Bien, lo primero que tenemos que hacer es recoger su relato, cómo se siente, cómo ha vivido lo sucedido, qué sucedió. Es importante también conocer si tiene antecedentes psicopatológicos propios o familiares, antecedentes médicos relevantes, conocer también si toma algún tipo de medicación. En ocasiones puede ser necesario que le orientemos a derivación a un profesional, en este caso en nuestro contexto sería el médico de atención primaria, para una posible valoración o revisión de la medicación. Bueno, es importante que nos interesemos en una primera toma de contacto por conocer un poquito esos antecedentes y esos factores que pueden estar influyendo en su estado. Es importante sobre todo acoger su dolor, empatizar con el sufrimiento de la persona. También en ese momento vamos a hacer un apoyo práctico. Les tenemos que ayudar también en la medida de lo posible a resolver aquellos trámites o cuestiones que la persona necesite solventar en ese primer momento. Es importante facilitar que puedan expresar emocionalmente cómo se sienten y también orientarle a la persona a que lo haga. Es muy importante orientarle a buscar ese apoyo social, ese apoyo en sus amistades, familiares, porque el apoyo social es un factor que protege enormemente y ayuda en la elaboración del duelo. Es un factor determinante en cómo elaboremos ese duelo. Es importante también, como ya adelantaba anteriormente, normalizar aquellos síntomas que procedan y facilitar para la persona la despedida. Siempre que el cuerpo no esté muy deformado, es bueno que la persona lo pueda ver para iniciar ese proceso de duelo. También es útil recomendar a la persona ayudar a esa despedida mediante, bueno, pues escribir una carta de despedida al fallecido, utilizar vídeos, fotografías para de alguna forma elaborar algún material que le sirva también para ir elaborando en este primer momento el duelo. Es importante también, bueno, pues orientar a la persona a no descuidar su autocuidado, no descuidar la alimentación, no descuidar el descanso, sobre todo también el orientarle a no aislarse, ¿no? A buscar ese apoyo, a intentar realizar actividad física, caminar. ¿Cómo comunicamos el suicidio en adulto? Bueno, hay algunas estrategias que son fundamentales de tener en cuenta. Previamente debemos obtener la mayor información posible sobre el suicidio, qué ha sucedido, cuándo exactamente, dónde, cómo ha sucedido ese suicidio. No tiene el mismo impacto un tipo de conducta suicida que otra. Es importante también, a ser posible, que sea un pariente próximo quien dé la noticia. Todos deseamos o se sabe que las personas se sienten mejor dentro de la situación cuando es una persona, un ser querido, quien les da una noticia que cuando es un desconocido. Es importante dar esa noticia en persona, siempre nos presentaremos, si la va a dar otra persona le acompañaremos y nos presentaremos igualmente, tendremos un trato, bueno, pues serio, ¿no? Acorde a la noticia que vamos a ir a dar. Es importante que tengamos cuidado de comunicar ese mensaje en un lugar íntimo. Es importante también que tratemos que el mensaje que comuniquemos sea breve, que sea una explicación clara de lo sucedido, del tipo: su hijo ha sido encontrado ahorcado en casa, y una explicación, el desenlace justo a continuación a consecuencia de lo cual ha fallecido. En ese sentido es importante ser breves y, en caso de que la persona se encuentre sola, avisaremos u orientaremos a la persona que avise a algún familiar o amigo y esperaremos hasta su llegada.
para evitar, bueno, pues posibles conductas de riesgo para la persona. Es importante también, dado que muchas veces la persona está en un estado de aturdimiento lógico, teniendo en cuenta lo que le acaban de trasladar, es importante que facilitemos algunos datos de interés por escrito. Por ejemplo, nuestro teléfono se lo dejaremos a la persona para que si tiene cualquier cuestión pueda contactarnos y podamos ayudarle. También es importante facilitarle datos del tipo donde se encuentra el cuerpo de su familiar u otras cuestiones. Fundamental además para intervenir con adultos, bueno, intervenir cuanto antes, es muy positivo que sea, bueno, pues que esta comunicación sea en estos términos, de manera que cuanto antes intervengamos evitaremos que la persona se pueda enterar por otras fuentes y de una forma menos apropiada. Normalizaremos, como hemos adelantado, aquellas emociones que procedan, ¿no? Habrá emociones con las que podamos decir que son reacciones normales ante una situación totalmente anormal. Algunas emociones son, por ejemplo, la soledad. Muchas personas se sentirán solas porque, bueno, sobre todo en muertes por suicidio, muchas veces los familiares o amigos, al no saber qué decir. También otros tipos de duelo, pero sobre todo en este tipo se retiran, ¿no? Bueno, pues dejan de alguna forma de estar tan constantemente pendientes de cómo nos sentimos o cómo estamos. Y la persona llega a sentir esa soledad. Bueno, es importante normalizarla. También es frecuente que se dé cierta sensación de liberación. No es de extrañar, dado que muchas veces el familiar que sufre un suicidio ha venido sufriendo unos niveles de estrés elevados porque, bueno, pues en ocasiones el suicidio ocurre tras intentos de suicidios previos, con todo lo que conlleva para el sufrimiento de esa persona. Y no es de extrañar que, bueno, en un primer momento, cuando la persona recibe la noticia, experimente cierta sensación de liberación. Es importante normalizar esto y explicarlo así, como entenderlo dentro de la situación constante que le ha tocado vivir. Es muy importante también subrayar que la tristeza que ahora experimenta va a permanecer en el tiempo, pero va a perder intensidad, ¿no? Con el tiempo será, bueno, pues más llevadera, no tendrá esa intensidad y no provocará ese nivel de sufrimiento que ahora mismo estamos experimentando. Fundamental también detectar posibles cogniciones y o conductas de riesgo y en ese caso, bueno, pues acudir o actuar de la manera más conveniente, si hay que, bueno, pues contactar a urgencias médicas, lo que en cada momento corresponda, avisar a un familiar, lo que buenamente podamos hacer y que seguramente los otros ponentes aborden este punto. Bien, es fundamental también el facilitar, como he adelantado, esa ventilación emocional, permitir a la persona que se exprese, siempre utilizar desde este primer momento el nombre propio del fallecido y hablar de él cuanto antes en pasado. Esto ayudará a ir a la persona aceptando intelectualmente esa pérdida. Anticipar también a la persona que probablemente, casi con seguridad, habrá momentos que serán más duros, fechas especialmente señaladas como aniversarios, navidades, y hacerle entender que aunque en esos momentos probablemente le vaya a costar más, no significa que el duelo haya sufrido un retroceso, sino que, bueno, que esto es algo esperable y que se sabe que a los dolientes les ocurre. De acuerdo. En cuanto a los primeros auxilios psicológicos para niños y adolescentes, ¿qué podemos hacer si un niño es el doliente? Bueno, en primer lugar, el cómo comuniquemos la noticia es fundamental. Que sean, a ser posible, los padres y, si no es posible, un familiar cercano de referencia para el niño. Que dé la noticia lo mismo, cuanto antes. ¿Por qué? Porque los niños son muy intuitivos y bueno, pues pueden percibir que algo está sucediendo, incluso bueno, pues tener creencias erróneas sobre lo que puede estar sucediendo y al final pues generar también un sufrimiento, aunque intentemos, bueno, pues erróneamente postergar esa comunicación por protegerles, al contrario, ¿no? Cuanto antes lo hagamos y en estos términos, más positivo para el menor.
¿Dónde haremos la comunicación? En un lugar tranquilo y conocido para el niño, con un contacto físico adecuado y un lenguaje adaptado a su nivel evolutivo. Y qué decir, esto es algo que normalmente cuando trabajamos, cuando intervenimos con familiares que no saben, ¿no?, cómo comunicar el fallecimiento a un niño, el qué, bueno, pues es importante no utilizar expresiones del tipo el abuelo está dormido o se ha ido de viaje, porque esto también puede dar lugar al desarrollo de una serie de miedos en los niños. Imaginemos, por ejemplo, pues el miedo a dormir, ¿no? Si yo me voy a dormir, me pasará como el abuelo, no me volverá a ver nadie más. Bueno, pues en ese sentido es preferible utilizar expresiones del tipo su máquina, que es su cuerpo, ha dejado de funcionar, ¿no? Esto es algo que los niños entienden bastante bien y más ahora que, bueno, que están más familiarizados con el funcionamiento de las máquinas, ¿no? Bueno. Importante también lo que ya adelantábamos, desculpabilizar al niño. En caso de que percibamos culpa, bueno, pues ir dándole contraargumentos para que el niño, bueno, pues vea que efectivamente el suceso no ha tenido nada que ver con su responsabilidad. Importante también evitar entrar en detalles respecto al método. Esto es algo que adelantaba ya Alfredo anteriormente cuando decía que, bueno, que los medios de comunicación han de hablar sobre el tema, pero es importante bueno, pues no ser morbosos en ese sentido. Con el caso de los niños también evitaremos entrar en detalles respecto al método, sobre todo porque los niños todavía no tienen esa capacidad para comprender la envergadura de lo que ha sucedido, para comprender el constructo del suicidio, de manera que será más útil, bueno, pues explicarles que efectivamente la persona ha fallecido y que lo que pasa cuando alguien fallece es que su cuerpo deja de funcionar. De acuerdo. Continuamos entonces y hablaríamos ahora de esa parte de la asistencia psicológica. Es importante subrayar que la asistencia psicológica es útil para aquellas personas en las que les está costando aceptar la pérdida. ¿Qué haríamos para, en un primer momento, cuando tengamos, bueno, pues en consulta a una persona que ha sufrido un suicidio, en un familiar, en un allegado? Es fundamental orientarles a que se expresen, a que cuenten cómo se sienten. Preguntas útiles para eso son, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas más dolorosas? ¿Qué les sirve de consuelo o alivio? ¿Cuál es el momento más doloroso? ¿Cómo conoció la noticia? ¿Cómo se sintió? ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién se lo dijo? También es fundamental abordar si se siente culpable de algo. Esto sobre todo si el duelo acarrea culpa. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un papá que, bueno, pues conduciendo sin querer atropella a su hijo, ¿no? Y el hijo fallece. O conduciendo tiene un accidente y el hijo fallece. Ese duelo en el que además se añade una culpa es de un enorme riesgo para que esa persona pueda tener una conducta suicida. Es muy importante entonces abordar esa posible culpa y luego veremos también, en caso de que se dé, cómo podríamos trabajarla. Importante también preguntar si tienen pensamientos recurrentes, si se pregunta mucho por qué, que nos cuente esos ISIS que tanto daño hacen. De acuerdo, una vez ya la persona se ha permitido comentar con otros, expresarse a solas, ha sacado un poquito todas esas emociones que estaba sintiendo, y cuando ya tengamos cierta alianza terapéutica es necesario que reestructuremos esa culpa, que le demos a la persona contraargumentos de cada idea que pueda llevar culpa para desmontarla, ¿no? Por ejemplo, si la persona, ante los porqués de las personas, bueno, indicarle que la persona probablemente lo haya hecho por su necesidad, de dejar de sufrir, porque tal vez pensó que era lo mejor, tanto para sí mismo como para otros. Ante los ISIS, bueno, recalcar, ¿no?, que si lo hubiera podido evitar, seguramente hubiera hecho cualquier cosa. Ante los podías, que piense por favor en todos los esfuerzos realizados, que trate de darse cuenta de que incluso para los expertos muchas veces se nos escapa, ¿no?, y no nos damos
cuenta del riesgo real que tiene la persona. Que también sepa y le recordemos que una persona no puede estar constantemente pendiente de los actos de otro. Y respecto a los deberías, ¿no? Estas todas son preguntas que normalmente cuando hay un duelo por suicidio las vamos a encontrar en los dolientes. Los deberías indicarle que no fue la única persona que influyó en su vida, ni su único apoyo, y que además nunca suele haber un único motivo en el suicidio, ¿no? Normalmente hablamos de un constructo multicausal. De acuerdo, algo que también probablemente vaya a interesar a los familiares es orientación en cuanto a si contar o no lo sucedido. Es importante aclarar a la persona que hablar de sus emociones y expresarse con sus seres queridos es de ayuda, es útil, y también, bueno, pues comentarle que en cualquier caso él o ella tiene derecho a decidir si contar o no la realidad de lo sucedido. Si decide hacerlo, también hay que adelantarle que se ha de preparar para probablemente escuchar algún comentario inapropiado, ¿no? Porque muchas veces por simple desconocimiento, bueno, pues las personas no dicen precisamente lo que la persona necesita oír o, bueno, tiene una serie de distorsiones ella misma con respecto a esta realidad. También tiene derecho, y hay que dejárselo claro, a decidir con quién compartirlo y con quién no, y qué parte de lo sucedido quiere comentar y qué parte prefiere evitarse. Sobre todo es importante bueno, pues trasladarle respeto en su decisión, y estas orientaciones sin duda les suelen ser de ayuda a las personas que atraviesan un duelo por suicidio. De acuerdo, ¿qué hay de la evidencia científica, ¿no? Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis realizados vienen encontrando que las técnicas cognitivo-conductuales son eficaces para aquellas personas que están teniendo dificultad para asumir la pérdida, para aquellas personas cuyo duelo se pueda estar complicando, donde hay algún factor de riesgo para que éste se complique. Y si la situación clínica lo requiere, siempre es importante recordar como psicólogos que la técnica ha de ir en función de lo que se requiera en el momento y para la persona. Son útiles técnicas cognitivo-conductuales como las siguientes: la reestructuración cognitiva, es decir, identificar aquellos pensamientos erróneos que la persona pueda estar teniendo y tratar de modificarlos por otros más adaptativos. La parada de pensamientos, sobre todo con pensamientos negativos que la persona pueda estar teniendo hacia sí misma. Las sustituciones positivas, el manejo de contingencias, darse autorrefuerzo a sí mismo, reforzar a los demás. La solución de problemas, sobre todo para la toma de decisiones que probablemente la persona vaya a tener que tomar. En este sentido es importante orientar a la persona a ser posible, no tomar decisiones de manera precipitada, sino darse un tiempo para bueno, pues postergar esa toma de decisiones a cuando ya haya pasado un tiempo de la pérdida. Bueno, en general todo aquello que se pueda postergar, pues es importante que la persona no lo decida en este momento de tanto dolor y tanta afectación. También puede sernos útil la desensibilización sistemática, la exposición progresiva a aquellas situaciones que pudieran ser ansiógenas. Pensemos, por ejemplo, en la persona que bueno, pues tiene que conducir por el lugar donde su familiar se precipitó de un puente por el que él tiene que atravesar, ¿no? Bueno, pues son una serie de situaciones que lógicamente suponen ansiedad para el familiar o allegado, y puede sernos útil esa exposición progresiva, esa desensibilización sistemática. También puede sernos útil la relajación para bueno, pues situaciones ansiógenas o para el insomnio que muchas veces aparece durante un proceso de duelo. El entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación, como la asertividad. También se sabe que son útiles los grupos de ayuda mutua para familiares que también están atravesando por un suicidio de un familiar. De acuerdo, y en cuanto a los niños y adolescentes, es muy importante que cuando vayamos a intervenir con un niño, previamente tengamos una entrevista inicial con los padres, donde bueno, pues vamos a interesarnos
por conocer cuál era la relación del niño con la persona fallecida, si ha habido cambios en su comportamiento respecto a cómo se comportaba antes y cómo se comporta después del suceso. Y también es importante informar al niño de por qué está en sesión, ¿no? Le indicaremos cuál es el objetivo y responder a las dudas. Nos encontraremos con que los niños nos preguntarán y necesitaremos, bueno, pues responderles a sus distintas inquietudes. Nuevamente, en general, para los menores de 6 años es muy interesante interaccionar con ellos para ayudarles a identificar aquellas emociones y ayudarles a gestionarlas a través del juego. También, si presentan ansiedad, podemos utilizar técnicas de respiración. En niños mayores de 8 años es muy importante facilitar la expresión emocional a través de la escritura, del dibujo. En adolescentes ya trabajaríamos de una forma más similar a cómo trabajamos con adultos, dejándole que o orientándole a que hable de lo que más le ha impactado, que exprese emocionalmente cómo se siente, tanto en consulta como con sus amigos. Recordarle, ¿no? que es bueno llorar y que es bueno también el tratar de, bueno, pues de expresar cómo se siente con amigos, incluso de distraerse. De acuerdo. Ahora les voy a dejar algunos recursos bibliográficos que son útiles para trabajar con familiares y allegados sobre duelo por suicidio. Hemos escogido estas dos materiales. Uno de ellos es la guía para familiares en duelo por suicidio, elaborada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y la otra es un anexo dentro de la guía de práctica clínica sobre prevención y tratamiento de la conducta suicida, elaborada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de nuestro país, de España. Aquí les voy a dejar, por último, las referencias que hemos utilizado para la elaboración de esta ponencia. Y sin más, agradecerles enormemente su atención a lo largo de la exposición y bueno, que queda a su disposición para posibles preguntas o comentarios. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doña Pilar. ¿Me logra escuchar? Buenas tardes, Rosa. Sí, le escucho. Buenas tardes. Bueno, desde el Facebook nos han dejado algunas preguntas, en el cual hay una que dice de Cristian Núñez, que nos pone: ¿en un paciente de esquizofrenia paranoide puede tener el deseo de suicidarse? Perfecto. De acuerdo, voy respondiendo entonces. Por supuesto, Cristian, ¿no? Cualquier persona, por desgracia, potencialmente puede presentar ideación suicida, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es importante trabajar para identificar esa ideación y la persona con el trastorno, por supuesto, puede presentarla igual que la población no clínica.